Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha desatado una ola de especulaciones, rumores y, sí, algunas verdades que finalmente están saliendo a la luz. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y más específicamente, vamos a desenmascarar algunas de las tantas mentiras que han rodeado su relación, para finalmente revelarles la verdad. Así que prepárense porque lo que vamos a conversar hoy podría sorprender a muchos. Y antes de que nos adentremos en este intrigante tema, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, tenemos contenido que les va a encantar. A lo largo de los años, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un verdadero torbellino mediático. Desde el momento en que surgieron los primeros rumores de su romance durante las grabaciones de Senkalkam, hasta su separación y los posteriores coqueteos en redes sociales, cada paso que han dado juntos o por separado ha sido analizado, diseccionado y, a menudo, tergiversado por la prensa y las redes sociales. Es innegable el cariño que el público les tiene, y precisamente por eso, la cantidad de información falsa que ha circulado alrededor de ellos es abrumadora. Hemos visto titulares sensacionalistas, especulaciones sin fundamento y, francamente, una cantidad de mentiras que han opacado la realidad de lo que pudo haber sido, o es su historia. Uno de los primeros grandes mitos que surgieron, y que persistió durante mucho tiempo, fue la idea de que su romance era puramente una estrategia de marketing. Se decía que la química en pantalla era tan palpable, que era imposible que fuera falsa, pero al mismo tiempo, se especulaba que ambos actores, astutos en el mundo del espectáculo, habían orquestado una relación para potenciar la popularidad de la serie y, por ende, sus carreras. Si bien es cierto que la química entre ellos era innegable y ayudó enormemente a catapultar Senkalkam a nivel internacional, la idea de que todo era una farsa es, en gran medida, una simplificación excesiva. Las relaciones en el mundo del entretenimiento son complejas, y atribuir todo a una simple estrategia de marketing desestima la posibilidad de sentimientos genuinos. La verdad, según lo que hemos podido observar y desentrañar a través de diversas fuentes y del propio comportamiento de ambos, es que si bien el éxito de la serie undoubtedly benefició a ambos, su relación parece haber trascendido esa etapa. Vimos momentos de aparente autenticidad, expresiones de afecto que iban más allá de un guión, y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos posteriores, todo apuntaba a que había algo más que una simple alianza profesional. Otra mentira recurrente, especialmente después de su ruptura, ha sido la atribución de culpas unilaterales. Los rumores sobre los motivos de su separación han sido innumerables y, a menudo, bastante crueles. Se ha dicho que Kerem era demasiado celoso, que Hande era demasiado ambiciosa, o que simplemente sus estilos de vida eran incompatibles. Estas especulaciones, carentes de pruebas concretas, a menudo se basan en estereotipos y en el deseo del público de encontrar una narrativa clara y, en ocasiones, un villano. La verdad, cuando se trata de relaciones, es que casi siempre son multifacéticas y las rupturas rara vez se deben a una sola causa o a la culpa de una sola persona. Lo que sí podemos inferir de sus comunicaciones públicas y de las entrevistas que han dado, es que como muchas parejas enfrentaron desafíos y diferencias que con el tiempo se volvieron insuperables. Ambos han expresado, de manera sutil pero clara, que valoran su privacidad y que las decisiones personales deben ser respetadas. Atribuir la ruptura a problemas de pareja comunes, como diferencias de objetivos o ritmos de vida, parece ser una explicación mucho más realista y respetuosa que los chismes escandalosos que a menudo se propagan. También hemos visto muchas mentiras acerca de sus supuestas reconciliaciones. Cada vez que comparten una publicación en la que aparecen de forma casual, o que se dan un me gusta mutuo en redes sociales, los fanáticos entran en efervescencia y los titulares anuncian un inminente regreso. La realidad es que mantener una amistad o un contacto cordial después de una relación es algo normal y saludable. Las especulaciones de reconciliación, aunque alimentadas por la esperanza de muchos de sus seguidores, a menudo son exageraciones de interacciones cotidianas. La verdad es que hasta donde sabemos, no ha habido una reconciliación formal de pareja. Han mantenido un respeto mutuo y en ocasiones, una amistad que se refleja en sus interacciones online. Esto no significa que el futuro no pueda deparar les algo, pero basarnos en likes para predecir el regreso de una pareja es, en el mejor de los casos, una conjetura.
Otro punto de desinformación que ha circulado masivamente se relaciona con los proyectos individuales de ambos tras su separación. Cuando uno de ellos obtiene un nuevo papel o tiene éxito en un proyecto, siempre hay quien intenta compararlo con el otro, insinuando rivalidad o celos. Por ejemplo, si Kerem anunciaba un nuevo proyecto internacional, o si Ande obtenía un papel en una producción de renombre, los titulares a menudo giraban en torno a cómo el otro reaccionaba o si esto era una forma de superarse mutuamente. La verdad es que ambos son profesionales talentosos con sus propias trayectorias. Si bien compartieron un éxito masivo juntos, sus carreras ahora son independientes. Lo más probable es que se apoyen mutuamente como amigos y colegas, y que cualquier sugerencia de competencia sea una invención de la prensa o de la imaginación del público. Han demostrado madurez al continuar sus carreras de forma individual, y es importante reconocer y celebrar sus logros por separado. Además de esto, hay una constante fantasía sobre quién fue el culpable de la ruptura, alimentada por la necesidad de un drama narrativo. Se han inventado historias de infidelidades de terceras personas, e incluso de intervenciones familiares. La realidad, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja y francamente privada. Las relaciones se terminan por una multitud de razones, y la mayoría de ellas son cuestiones personales que no tienen por qué ser de dominio público. Lo que podemos deducir de sus apariciones públicas y de sus declaraciones es que ambos han buscado mantener la dignidad y la privacidad en un momento difícil. Las especulaciones sobre quién cometió un error o quién fue el agraviado son, en su mayoría, meras invenciones destinadas a generar clics y a satisfacer la curiosidad morbosa. La verdad más probable es que, como muchas parejas, simplemente evolucionaron en direcciones diferentes y sus caminos vitales dejaron de coincidir. La constante presión mediática y la invasión de la privacidad también han sido temas subyacentes en muchas de estas mentiras. La forma en que su relación fue documentada, a menudo sin su consentimiento explícito, y cómo cada detalle de sus vidas privadas se convertía en noticia, sin duda afectó la dinámica de su relación y su bienestar. Las mentiras sobre su relación, en muchos casos, nacen de esta misma presión, de la necesidad de llenar espacios vacíos con rumores y especulaciones. La verdad es que todos merecen un espacio de privacidad, y las figuras públicas no son la excepción. El escrutinio constante puede ser agotador y puede distorsionar la realidad de una relación, llevándola a ser juzgada por el público basándose en información incompleta o totalmente falsa. En resumen, hemos desentrañado algunas de las mentiras más persistentes sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos abordado la idea de que su relación era puramente una estrategia de marketing, desmitificado las atribuciones de culpa unilaterales tras su ruptura, desacreditado los rumores constantes de reconciliación, aclarado la supuesta rivalidad profesional y puesto en perspectiva las especulaciones sobre los motivos de su separación. La verdad, en la mayoría de los casos, es mucho más sencilla y humana. Dos personas que se conocieron, se enamoraron, vivieron una etapa importante de sus vidas juntas y luego, por diversas razones, sus caminos se separaron, manteniendo, esperamos, un respeto mutuo. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por las verdades y las mentiras que han envuelto a esta popular pareja. Espero de corazón que este vídeo les haya sido informativo y les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre su historia. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tenían conocimiento de alguno de estos rumores? ¿Qué otras mentiras han escuchado sobre ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.